Bien, pues vamos a iniciar el tema de esta noche es precisamente el entrelazamiento cuántico. Nos vamos a apoyar, por supuesto, en una lectura de nuestro queridísimo doctor Jacobo Greenberg, porque es muy interesante cómo hasta la fecha todavía se siguen planteando muchos fundamentos de los cuales los puedes obtener de su literatura, y esto es algo realmente impresionante porque fíjate cuántos años ya tiene de su desaparición, y de todos modos se sigue manejando mucha información. No vayamos tan lejos, el premio Nobel apenas otorgado a Alan Aspect, pues precisamente trae ahí mucho antecedente de todo este estudio y experimentación por parte de Jacobo Greenberg y, perdón, y sus colaboradores. Así es que, pues temas interesantísimos, querida familia, y pues espero que sigan la pista que nos deja nuestro querido Jacobo Greenberg. Espero que les haya gustado esta imagen que les puse del Día del Padre. Ahora la vamos a cambiar porque ya entrados en tema, realmente si vamos más allá de lo que ven nuestros ojos, estamos conviviendo entre biocomputadores, y básicamente luciríamos así. Todo lo que esté encima de esto es la parte de la tuneada que se le da al biocomputador, pero mientras tanto, miren, esto es lo que realmente somos. Ahí está la fábrica de los pensamientos, de los impulsos, y en donde se origina esta energía que va a ser capaz de activar todas las demás funciones. Entonces, pues vamos a entrar de lleno, como les digo, con el tema. Pongan mucha atención porque hay elementos muy interesantes que espero que no se lo pierdan. Ok, así es que mucha atención, criterio flexible, y procuren estar relajaditos para que procesen tal cual viene la información transmitida por nuestro querido doctor Jacobo Greenberg. Y esto dice, así vamos a iniciar hablando con la parte de la organización la organización sintérgica precisamente, y menciona que todas las ciencias son en última instancia un análisis de la actividad perceptual. Cuando un físico habla acerca de las leyes de la reflexión o refracción, cuando un astrónomo menciona la distancia a la que se encuentra una estrella y la composición química de su superficie, cuando un experto en partículas elementales habla acerca de su velocidad, sus interacciones y transformaciones de energía, cuando todos ellos discuten los conceptos que manejan, parten y desembocan en el mundo sensorial. Este hecho no invalida los descubrimientos científicos ni pone en tela de juicio su validez objetiva. Ya sabemos que el mundo perceptual es en sí mismo un modelo objetivo de los principios básicos que rigen el funcionamiento del universo, un modelo de su estructura y funciones. Es precisamente esta conclusión la que también validará esta discusión acerca de la organización sintérgica. Hace mención Jacobo Greenberg en el libro El cerebro consciente que la mejor forma de conocer la sintergia es partiendo de un análisis fenomenológico del proceso perceptual. Sin embargo, para que este análisis sea verdaderamente trascendente, debe proyectarse en abstracción creciente. Un ejemplo claro de lo anterior, fundamento importante de la consideración de sintergia, es el hecho de que no vemos objetos, sino el espacio en el cual está contenida la información energética acerca de los mismos. Llama la atención el que a partir de ese espacio, de un tamaño casi microscópico, seamos capaces de crear un mundo que parece proyectarse al exterior de nuestro cuerpo. La verdadera mística, el real misterio, es esta operación que transforma una diminuta porción del espacio en luces, colores, formas y objetos. Esto se traduce como la experiencia. Cuando vemos, realmente vemos espacio que nunca alcanza una dimensión mayor que nuestra retina.
Coloquémonos donde nos coloquemos, siempre transformamos una porción de espacio en perceptos. La organización sintérgica del espacio es precisamente la distribución, las características y la estructura de la información contenida en cada una de las porciones del espacio. Es posible estudiar esta distribución partiendo de un análisis perceptual. Si bien es cierto que cuando vemos un objeto nos vemos a nosotros mismos, que cuando oímos un sonido nos escuchamos a nosotros mismos como creadores y transformadores energéticos, no es menos cierto que al observarnos, como reflejo del mundo perceptual, somos capaces de conocer las características propias de lo que observaríamos sin nuestra participación. En otras palabras, aceptamos ser los creadores fenomenológicos del universo y al mismo tiempo los conocedores de ese universo en sí mismo. Y aquí vamos a hacer una pausa, querida familia, porque esto vale la pena explicarlo a detalle. Definitivamente es muy interesante el hecho de mover tu ángulo de perspectiva hacia un estudio profundo de este tipo de procesamientos en el cual interpretamos la percepción de lo que contemplamos como realidad. Date cuenta de que estamos inmersos en una vida ordinaria, en una vida mecánica, en una vida hipnótica, en donde estamos muy, pero muy condicionados con respecto a las situaciones y eventos externos, llámense circunstancias, llámense personas o inclusive objetos, pero jamás nos tomamos el tiempo de dar un giro de 180 grados y contemplar esto partiendo de la observación propia, es decir, de nosotros mismos, de ubicar cuáles elementos son los que están activándose de manera mecánica dentro de nosotros y nos imposibilitan a mover el ángulo de visión hacia otros puntos como el que les estoy mencionando. El hecho de dedicarle tiempo al estudio de los procesos en los cuales está involucrado nuestro biocomputador para decodificar o interpretar la realidad ya es un gran paso, porque estamos tomando una decisión que nos está apartando de la vida ordinaria. Si a eso le sumas también una práctica constante en la cual le vas a invertir tiempo a conocerte a ti mismo en tu interior, sobre todo en la estructura de tu psicología, para tener un control y un dominio no solamente sobre tus pensamientos, sino también sobre tus actos, entonces ahí ya estamos de gane, querida familia. ¿Por qué? Porque te vas a permitir comprender esta información sin ningún tipo de limitante, por supuesto de cualquier índole, principalmente a nivel psicológico. Cargamos con tantas cosas, con tanta basura heredada, transmitida por familia, por cultura, por sociedad, por los medios, que distorsionan nuestra comprensión acerca de estos temas, nos apartan totalmente de el profundizar en este tipo de temática que realmente nos va a llevar a cruzar estos horizontes, y hay todo un mar de posibilidades ahí en espera de que sean transitados. Basta, como te digo, con que impulses esta energía dentro de ti para que continúes precisamente abordando estos y muchos otros temas. Esto Jacobo Greenberg lo vivió desde temprana edad, y si tú has leído la mayor parte de sus libros vas a encontrar estas secuencias que el mismo Jacobo comparte en su desarrollo, no solamente interno, sino también en su expansión consciente. Entonces, el punto clave aquí en general de Jacobo Greenberg pues es por supuesto la teoría sintérgica. Sin embargo, aquí nos vamos hacia esta estructura más que microscópica, en la cual ya vibran estas partículas elementales. Vamos a hablar aquí un poquito de física y mecánica cuántica.
Aquí es donde Jacobo no solamente plantea hipótesis, sino ya aterriza su teoría sintérgica y nos comparte estos elementos de los cuales está compuesta la existencia. Para él, lo que tenemos frente a nosotros no es realmente un espacio vacío, sino que es un enrejado organizacional de estos elementos a los cuales él define como quantums de espacio. Más adelante vamos a seguir señalando y definiendo estos conceptos, pero estas partículas son las que componen en su totalidad a la famosa latiz. Así es que no existe realmente este espacio y Jacobo lo fundamenta con estos postulados y neologismos. Así es que resulta de lo más interesante porque sí hay dispositivos electrónicos los cuales pueden demostrar la existencia de estas partículas. Es decir, no todo es meramente especulativo, sino aquí hay un fundamento importante en el cual sustenta Jacobo Greenberg su teoría sintérgica. Ahora sí vamos a la parte que corresponde al entrelazamiento cuántico. Esto es algo muy bonito, muy interesante, familia, porque aquí se apoya también Jacobo Greenberg en la teoría Einstein-Podolsky-Rosen, la cual explica que si se le aplica cierto estímulo a una de estas partículas, otra en el instante tiene un efecto, ¿me entiendes? No importa en qué lugar, en qué coordenada espacio-temporal se encuentre, esta va a representar un movimiento o una acción instantánea. Entonces aquí viene la parte majestuosa de estas teorías, porque si nosotros estamos compuestos por estas partículas elementales como fluctuaciones energéticas, esto quiere decir que nosotros tenemos una relación intrínseca entre cada uno como entidades conscientes, aparte de formar entre todos esta totalidad de la existencia. Es algo sorprendente porque somos parte de una hermosa red cósmica, si lo quieres ver desde este punto de vista. Y bien, vamos a continuar con este fragmento de Jacobo Greenberg, que dice que la organización sintérgica del espacio es precisamente la distribución, las características y la estructura de la información contenida en cada una de las porciones del espacio. Esto es lo que te acabo de mencionar. En otras palabras, aceptamos ser los creadores fenomenológicos del universo y al mismo tiempo los conocedores de ese universo en sí mismo. Existen por lo menos 4 características u operaciones que definen una organización sintérgica. Estas 4 características se relacionan con la disposición y organización de lo que he denominado quantums mínimos de espacio o CMES. Lo repito, quantums mínimos de espacio. Un quantum mínimo de espacio es siempre una dimensión relativa y se define como la mínima porción de espacio capaz de contener una máxima cantidad de información. La primera característica de la organización sintérgica del espacio es que las dimensiones de los quantum mínimos de espacio decrecen con un aumento de distancia con respecto a la materia. Así, una mesa está contenida en un quantum mínimo de espacio menor, mientras más lejano está el quantum mínimo de espacio de la mesa. Un espacio de mayor sintergia es aquel en el que las dimensiones de los quantums mínimos de espacio son menores. En realidad, la única diferencia entre el espacio y la materia es que esta última tiene una organización sintérgica menos poderosa que el espacio. El espacio y la materia son un continuo sintérgico, al igual que el tiempo y la gravedad. La segunda característica de la organización sintérgica es la duplicidad o redundancia informacional contenida en poblaciones de quantums mínimos de espacio. Un espacio de alta sintergia es aquel en el que la redundancia de quantums es mayor. Un buen ejemplo de lo anterior es el siguiente.
Si un cielo estrellado es visto a través de un pequeño orificio, es posible mover de posición este último sin que se pueda diferenciar una imagen de la otra, puesto que lo que contiene toda la información de las estrellas es el espacio del orificio. Es posible afirmar que la misma información está contenida en las diferentes localizaciones. En cambio, viajar en un automóvil y ver la orilla del camino en forma borrosa implica que los quantums mínimos de espacio que contienen información acerca de los objetos cercanos al paso del automóvil no están duplicados. Mientras más alejado se encuentra un punto de referencia de la materia, habrá mayor redundancia de quantums y por tanto mayor sintergia. La tercera característica de la organización sintérgica del espacio se relaciona con la cantidad de información contenida en cada quantum mínimo de espacio. Obviamente esta cantidad de información se relaciona con las dimensiones de los quantums. Un quantum localizado en una porción de alta sintergia contiene mayor información que la que contiene un quantum localizado en una porción de baja sintergia. La cuarta característica es similar a la anterior, pero relativa al tiempo y no a la cantidad de información. En un quantum mínimo de espacio localizado en un espacio de alta sintergia, existe una mayor concentración de tiempo que en su contraparte de baja sintergia. El cielo estrellado contenido en el espacio del orificio es un quantum que contiene mayores tiempos que un quantum localizado en el interior de un cuerpo material. Es necesario recordar aquí nuestra consideración acerca de la direccionalidad asociada con puntos de referencia. Siempre que se hable acerca de quantums mínimos de espacio, contenedores de tiempo en mayor medida que otros quantums, es necesario definir el punto de referencia utilizado en su determinación, y esto es así porque un quantum localizado cerca de un objeto material contiene al objeto material en una dimensión de espacio muy grande. Al mismo tiempo y desde otro punto de referencia, el mismo quantum contiene quantums dimensionalmente más pequeños acerca de objetos localizados en otra dirección. Y aquí, querida familia, es donde viene la parte interesante. Esto ya a nivel precisamente de la física cuántica está siendo estudiado muy minuciosamente, y les recomiendo mucho también escuchar a este gran científico Nassim Haramein, porque está teniendo unos avances muy interesantes al respecto de esta temática. Precisamente les tengo un archivo muy interesante que habla de ciertas características que ahora están siendo detectadas, y esto plantea nuevas teorías, pero velo por ti mismo y me compartes tu punto de vista. Espero que lo disfrutes. Los científicos descubren biofotones en el cerebro que podrían sugerir que nuestra conciencia está directamente relacionada con la luz. Los científicos han descubierto que las neuronas del cerebro de los mamíferos son capaces de producir fotones de luz o biofotones. Por extraño que parezca, los fotones aparecen en el espectro visible. Van del infrarrojo cercano al violeta con una longitud de onda de entre 200 y 1300 nanómetros. Los científicos tienen la firme sospecha de que las neuronas de nuestro cerebro pueden comunicarse con la luz. Su hipótesis es que nuestros cerebros podrían tener canales de comunicación óptica, pero no tienen ni idea de lo que podrían contener. Y lo que es aún más emocionante, afirman que si existe comunicación óptica, los biofotones producidos por nuestro cerebro podrían verse afectados por el entrelazamiento cuántico, lo que significa que podría haber un fuerte vínculo entre estos fotones, nuestra conciencia y quizás lo que muchas culturas y religiones llaman espíritu. En una serie de experimentos, un científico descubrió que el cerebro de una rata solo podía transmitir un biofotón por neurona y minuto, mientras que el cerebro humano podía transmitir más de 1.000 millones de biofotones por segundo. Esto plantea la siguiente pregunta: ¿es posible que cuanta más luz producimos y transmitimos entre neuronas,
más conscientes nos volvemos. Si existe una correlación entre biofotones, luz y conciencia, podría implicar que la luz tiene más significado del que somos conscientes. Piénselo un momento. Numerosos textos y religiones que se remontan a los albores de la civilización humana han hablado de santos, seres ascendidos e individuos iluminados con halos brillantes alrededor de sus cabezas. Desde la antigua Grecia hasta la antigua Roma, pasando por las enseñanzas del hinduismo, el budismo, el islam y el cristianismo, entre otras muchas religiones, los individuos sagrados se representan con un círculo brillante en forma de resplandor circular alrededor de la cabeza. Si eran tan iluminados como se les describe, quizás este círculo brillante era simplemente el resultado de la conciencia superior con la que trabajaban, lo que resultaba en una frecuencia y producción de biofotones más elevada. Quizás si estos individuos produjeron un nivel más alto de biofotones debido a su iluminación, entonces hay una correlación entre biofotones y conciencia. Incluso la palabra iluminación sugiere que esta conciencia superior tiene algo que ver con la luz. Pero una de las implicaciones más emocionantes del descubrimiento de que nuestros cerebros pueden producir luz es que tal vez nuestra conciencia y nuestra mente no estén contenidas dentro de nuestros cuerpos. Esta implicación es completamente ignorada por los científicos. El entrelazamiento cuántico indica que dos fotones entrelazados reaccionan si uno de los fotones se ve afectado sin importar en qué parte del universo se encuentre el otro fotón, y esto inmediatamente. Tal vez exista un mundo de luz y no importa en qué parte del universo te encuentres, los fotones pueden actuar como portales que permiten la comunicación entre estos dos mundos. Quizás nuestra mente y nuestra conciencia se comunican con nuestro cuerpo a través de estos biofotones, y cuanta más luz producimos, más despertamos y encarnamos la plenitud de nuestra conciencia. Esto podría explicar el hecho de que el estado del protón se ve afectado simplemente observándolo conscientemente, como han demostrado muchos experimentos cuánticos. Quizás nuestra observación esté comunicando algo a través de nuestros biofotones con el fotón observado, del mismo modo que el entrelazamiento cuántico, dado que la luz es solo una sustancia unificada dispersa por nuestro universo y afectada por cada partícula de luz. Por supuesto, nada de esto está ni siquiera cerca de ser una teoría, pero plantearse preguntas y lanzar una hipótesis metafísica de este tipo podrían acercarnos a la verdad y a comprender qué es la conciencia, de dónde viene y qué misterios esconde la luz. Pues ahí lo tienen, querida familia, interesante, definitivamente muy interesante toda esta situación. Estamos dando pasos gigantescos en la expresión de este tipo de ideas, de este tipo de teorías, y estamos profundizando cada vez más y más para pues lograr encontrar respuestas. Es curioso, y esto lo he platicado con muchos de ustedes. Normalmente el interés del procesamiento cerebral para dar interpretación a todo lo que nos rodea es muy tenaz. Sin embargo, yo creo que vamos a llegar a un punto en el cual vamos a ir más allá de los procesos a nivel cerebro para tener una comprensión a través de una percepción extrasensorial de lo que corresponde a la definición de la conciencia. Es algo realmente formidable, ya lo estamos viviendo. Se habla de un proceso de despertar consciente, de un cambio en la frecuencia que se origina precisamente en la frecuencia Schumann, que nos está afectando a todos, y estamos despertando de manera impresionante.
Muchos seguimos renuentes, otros no tanto y otros de plano ya estamos inmersos en todo lo que conlleva a este despertar y tenemos mucha sed de conocimiento y pues está ahí al alcance, querida familia. Hay algo que me llama mucho la atención y como dicen, no hay nada nuevo bajo el sol. Esto ya se exploraba por civilizaciones antiguas, ya hay registros provenientes de varias culturas las cuales abordaban estos conceptos, llámense budistas, hinduistas, griegos y demás. Y una civilización muy interesante, la cual desprestigian mucho y tachan de ficticia, y sin embargo hay muchos elementos para debatir esto, es precisamente la civilización hiperbórea. Esta civilización me llama mucho la atención porque habla a nivel genético de la creación de especies híbridas las cuales tienen un destino diferente, es decir, están destinadas a una especie de prisión dimensional. Entonces, si te das cuenta, muchos de nosotros hemos tenido ese sueño lúcido en el cual nos encontramos aislados, presos, ya sea en un laboratorio, en un hangar o en diferentes escenarios, pero la atmósfera es la misma de una prisión. Entonces esta proyección a través del astral puede ser un remanente de lo que habla precisamente esta civilización hiperbórea. Ahora, se habla también de que estos hiperbóreos vienen pues de otros universos, es decir, este conocimiento es extraterrestre y solamente son pues elegidos a los que se les va a transmitir esta sabiduría. Hay algo muy curioso, querida familia, y es el hecho de que aquí en Audioteca de Alejandría se les comparte información de todo tipo sin discriminar absolutamente